Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva charla de Sostenibilidad 25. Con el tema de hoy iniciamos una nueva unidad. Pasamos a la unidad 5 y como notarán, nos salteamos la unidad 4. Les conté que la idea, la nueva planificación es que esa que tiene las metas va a ser la que llevemos hacia el final del ciclo. Entonces, esta unidad se titula Ingeniería Inversa, que es un tema que vamos a desarrollar hoy. Y el tema de hoy es Estrategia 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Y para charlar de este tema tenemos a una especialista de lujo que es farmacéutica, es profesora, trabaja en el profesorado y además tiene un emprendimiento sustentable que tiene también una socia, así que ya nos va a contar de qué se trata. Su proyecto Prados de Lavanda se llama. Entonces, vamos a ver qué es la ingeniería inversa. Ahí tenemos el logo que representa la ingeniería inversa. Vamos a ver cuáles son las emisiones, las fuentes de emisiones que más pesan. Vamos a ver si se miden, cómo se miden las otras emisiones, porque estamos muy familiarizados con las emisiones gaseosas, pero también por residuos sólidos y emisiones líquidas, como dice ahí. Y de ahí pasamos entonces a la estrategia 3R. Entonces vamos a hacer primero una conceptualización para seguir el resto de las charlas y después hablamos de la estrategia 3R. Entonces, ¿qué es la ingeniería inversa? Es un proceso que consiste en desarmar un producto ya fabricado para tener un despiece total de todos sus elementos y tratar de reproducirlo. Es decir, uno tiene que ver cómo se ha diseñado, cuáles son sus partes, qué función cumplen cada una de esas partes, con el objetivo de poder fabricarlo uno mismo. Esto no necesariamente para fabricarlo, pero para hacerle el mantenimiento lo hacían en las casas de familia antiguamente. Por lo menos en las mías, mi tío hacía eso, mi papá hacía eso. Después el problema era volverlo a armar, ¿no? Pero por ejemplo, se rompe el lavarropa, desarmamos y vemos cuál es la pieza que hay que sustituir, lo cual es muy útil para el ambiente. Ya después cuando pasemos a las 3 R's vamos a ver que eso que hacían los abuelos era muy sustentable. En cambio ahora, como dice ahí, hay muchos electrodomésticos, muchos artefactos que tienen una vida útil más corta, se hacen obsoletos. Por ejemplo, la electrónica, ¿no? Los reproductores de CD que duraban antes un año, después 6 meses, y la garantía te da una idea, ¿no? De cuál va a ser la vida útil que va a tener. Y eso se desecha, se generan un montón de residuos, de metales, de piezas electrónicas y compramos uno nuevo que tiene una determinada huella de carbono. Entonces, ¿qué sería la ingeniería inversa aplicado a la sostenibilidad ambiental? Entonces, ir de atrás para adelante. El objetivo es emisiones cero, que consiste en tener un balance entre lo que se emite y lo que las plantas pueden procesar. Y entender cómo se llega a esas emisiones que tenemos ahora y de ahí para atrás ir viendo cómo se puede contrarrestar, cómo se puede reducir. Entonces, por eso, ahora vamos a ver cuáles son las emisiones de mayor peso. Entonces, hasta ahora veníamos trabajando con emisiones totales de los países expresadas en unidades de CO2, toneladas de CO2 equivalente,
También vimos emisiones por persona y en este caso lo que vemos es emisiones por sectores. A continuación les voy a mostrar, en esta bibliografía van a encontrar cómo se clasifican esos subsectores. Energía, por ejemplo, engloba a 6 ítems: electricidad y calentamiento, construcción, transporte, edificios, combustión de otros combustibles, valga la redundancia, y emisiones fugitivas. De los 10 mayores emisores, ellos concentran el 60% de las emisiones, mientras que hay 100 países que en su conjunto solo aportan el 10%. Entonces, cuando hablábamos de emisiones por persona, hablamos de medir por cápita y centrarnos en las personas. En cambio, ahora, si vemos por actividad, llegamos a la conclusión que es algo común, ¿no? Como que la energía, que es la línea amarilla, es la actividad predominante, tiene un 75% de las emisiones, mientras que las otras 4, que son agricultura, procesos industriales, tratamiento de desechos o de residuos, y uso de la tierra y cambio en la forestación, ya sea por incendio, ya sea porque se tala árboles y se pasa a cultivos o a un valle, a una pradera. Esas son todas las actividades y vemos que todas las otras se agrupan acá abajo. Incluso la forestación puede contrarrestar, ¿no?, las emisiones, y la energía está por acá arriba. Antes veíamos para los 10 países, solo esos 10 países, y acá vemos las emisiones para todo el mundo y vemos que se reproduce lo mismo, ¿no? Pensemos que los datos son de unos casi 200 países, y energía ampliamente es la que lidera. Y habíamos dicho que la energía se dividía en electricidad, transporte, construcción. Después pasamos acá a edificios y emisiones fugitivas. Y si suman todos estos porcentajes van a ver que llegamos al 75%. Nada más que estos serían subsectores. Y vemos que lo que más pesa es electricidad y calentamiento. Entonces, todo lo que uno puede hacer por eficiencia energética también aporta un montón. Bueno, acá ya dijimos, esto no solo es CO2, lo que nos aporta esta tabla es eso, también hay emisiones de metano y de óxidos de nitrógeno. Todo se expresa en unidades equivalentes de CO2. Esta es la fuente, está en inglés, es interesante ver qué se agrupa dentro de cada una de las categorías. La tablita anterior es de este material. Y acá ya pasamos al siguiente punto, que era el de las mediciones. En realidad esto es algo muy cortito, lo vamos a seguir charlando con otra especialista en ambiente. Mi pequeña investigación, lo que encontré es que en el tomo 3 de este manual está el tema ambiental y que a lo largo de la historia se han firmado distintos acuerdos y cada una de las COP. Este año celebramos la COP 30, si no me equivoco, en Río, y cada uno de esos llega a emitir una serie de principios. La Declaración de Estocolmo, que es una de las más antiguas, de 1972, tiene 26 principios. Y ahí lo que podemos ver es que se menciona también que el tema ambiental impacta sobre todo en los países que están en desarrollo.
y que impacta en sus actividades, impacta socialmente, no solo económicamente, ¿no? Porque dice que no tienen una adecuada alimentación y vestimenta, educación, salud y sanidad. Entonces, lo que se establece en esos acuerdos es que los países desarrollados tenían que hacer su mayor esfuerzo para achicar las asimetrías con los países en desarrollo. Los países desarrollados sintieron, hay otro que vemos a continuación, que es la Declaración de Río, que me parece un hito para mí. El contenido es muy, muy rico. Brasil para mí es un ejemplo de cómo se ha puesto el sombrero de la sustentabilidad y ha trabajado en reducir sus emisiones. Eso lo vamos a ver después cuando veamos por país. ¿Qué pasa? Se comprometía a los países desarrollados. Ellos decían, ¿por qué solos nosotros? Si China, por ejemplo, que es no desarrollado, no, el número uno en el ranking mundial, no tendría que hacer un esfuerzo como hacen ellos. Entonces, en esa negociación se ha ido avanzando. El más representativo, como ya dijimos, es el Acuerdo de París del 2015, pero el problema es que no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un compromiso internacional, que uno no puede ir a un tribunal y reclamar, de acuerdo a este principio, vos deberías estar bajando tus emisiones, sino que es voluntario y cada país establece cuáles van a ser sus propias metas y periódicamente informa cómo han ido avanzando. Bueno, y así pasamos a el tema del día de hoy, que es la estrategia, perdón, 3R, que es reducir, reutilizar y reciclar. Y ahí vemos entonces a Fernanda, que, como les decía, es profe y nos va a contar en qué consiste esta estrategia o esta metodología. Muchísimas gracias, Fer, por sumarte. Para mí es un honor que tenerte acá y que dediques tu tiempo a compartir tus conocimientos en este tema. Me estuvo adelantando algunas cosas que después vamos a sumar, pero la dejo a ella que cómo ve ella este tema y que nos explique un poquito. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, fundamentalmente escuchándote, ¿no? Y siguiendo un poco las charlas que vienen profundizando. Uno de los puntos que la idea de la gestión de las 3 Rs, que se suelen llamar así, es fundamentalmente y está basada fundamentalmente en el consumo responsable y sostenido de los recursos y sobre todo del impacto y la gestión de los residuos. A mí me gusta esto de pensar de que nada de lo que nosotros socialmente hacemos, las decisiones que tomamos todos los días, ninguna de ellas está exenta de un impacto en el ambiente. Cuando hablamos de impacto, estamos hablando de que algo sucede. Nosotros, ninguna acción que llevemos adelante deja de impactar. Impacta en nuestro ambiente, así sea, tanto en forma positiva como en forma negativa. Las 3 Rs registran un reducir, reutilizar y reciclar, como lo ven ahí un poquito en la pantalla, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito en estos 3 conceptos. Reducir creo que es la parte más importante que socialmente tenemos que asumir. Estamos inmersos en una sociedad de consumo, ¿sí? Cada vez el consumo en todo sentido nos atraviesa, a veces nos aplasta, nos empuja. Y uno de los puntos importantes para trabajar justamente esto de los residuos es reducir la cantidad de productos que se consumen. Pensemos desde tecnología, desde los aspectos más sencillos como la ropa, los calzados,
productos que tienen que ver con lo cotidiano, y si pensamos también en elementos o productos que a nosotros nos invaden, todo implica consumo hoy. Entonces, entrar en esta o bajarnos de esta rueda del consumismo para ser más responsables, que no implica vivir en la nada misma, sino optar por alternativas que sean comprar por comprar, esos son uno de los puntos, digamos, más importantes que deberíamos empezar a profundizar en la sociedad de hoy. Por otro lado, ese consumo muchas veces está dado a unas alternativas de empaque que también son producentes de residuos, que todo eso impacta. Entonces, reducir empaques, reducir bolsa, supermercado, con cajas, hace que, bueno, que ese concepto empiece a favorecer. Por otro lado, tenemos el reutilizar, ¿sí? Ese reutilizar implica dar, como dice ahí el texto, una segunda vida a los objetos, ¿sí? Un poquito nombraba Andrea, ¿no? Qué común que era cuando nuestros abuelos o nuestros padres se rompía algo o dejaba de funcionar y desarmaban, ¿sí? Esos electrodomésticos, o desarmaban los útiles como para darle una segunda vida, ver si se podían reparar, y eso es como que hoy se va perdiendo, ¿sí? Siempre buscamos decir, bueno, no funciona más, ya no me responde, pin, tiramos y vamos por otro. Bueno, ese reutilizar, ¿sí? Y evitar esa acumulación de residuos es el segundo concepto de las 3 R's que necesitamos de alguna manera retomar. Acá hay un concepto también que hoy en día, gracias a Dios, está como muy de moda, que es la moda circular. Y a veces decimos, bueno, reutilizar. ¿Cuántos de nosotros por ahí, bueno, ya no utilizamos alguna de las prendas habituales o calzado y que están en buenas condiciones? Y bueno, esto de ofrecer y sumarnos a la moda circular y no salir a comprar artículos de moda o jeans nuevos y buscar esa moda circular, la ropa usada y demás, también utiliza y bueno, fortalece este reutilizar. Con respecto al reciclar, perdón, el último término, este reciclar quizás está más lejos de la realidad ciudadana, ¿no? Se requieren de procesos industriales, procesos de transformación, los cuales nosotros habitualmente no hacemos, pero sí, como ciudadanos, nos podemos hacer responsables en cuanto a separar los residuos en casa y ofrecer a esas empresas que sí reciclan para que puedan reutilizar, y de esta manera estamos evitando que se utilicen nuevos recursos naturales, por lo tanto el impacto en el ambiente se nota, ¿sí? Para eso tenemos separaciones de residuos, y ahí ustedes conocerán perfectamente los proyectos del Garrahan, los proyectos de quienes reutilizan por ahí. Separan las tapitas, se separan las botellas, y hay impresas hechas de plástico y se hacen las camisetas Nike de fútbol. Nike es una de las marcas que así lo realiza, o el Garrahan utiliza justamente las tapitas de plástico para hacer juegos, ¿sí? De niños. Por lo tanto, ahí tenemos como hábitos que son más amigables con el ambiente, y de ahí la invitación, porque justamente desde esta inquietud de educar, ¿sí? Tanto en nivel secundario como en profesorado, para esta nueva mirada y esta gestión que hacen que los recursos sean más aprovechados, surge también con mi hermana, que estamos trabajando en cosmética natural, ¿sí? Y esto de la cosmética natural también surge un poquito del cuidado personal, ¿no? Estamos tan acostumbrados a utilizar cosméticas y por ahí productos que dañan nuestro ambiente, que dañan nuestro cuerpo,
y empezar a cambiar esta lógica, ¿sí?, de la cosmética que utilizamos y de los productos que muchas veces no nos damos cuenta cuánto nos dañan y cuánto daña el ambiente, es que nosotros empezamos y encaramos este proyecto que es sustentable, que es sostenible, que es amigable con la naturaleza, que no utiliza envases de plástico, que todo lo que es factible puede usarse en formato sólido, por ejemplo, el shampoo sólido, el acondicionador sólido, los jabones, sin quitando quizás del ambiente esos envases. Si ustedes piensan en la cantidad de envases bueno, que habitualmente tenemos en el baño nada más, ya estaríamos reduciendo altamente la producción del plástico y el impacto que produce el plástico. Fernanda, quería comentar que esto que decís, mucha de la cosmética, nosotros lo desconocíamos, pero que tiene productos derivados del petróleo y que justamente el petróleo es ese Sí, componente que nos lleva a la raya amarilla, ¿no? O sea, ese es uno de los top que hay que tal reducir. cual. Sí, sí. Y Cuando además que, trabajamos como en la cosmética decís, industrial, mm, sí, justamente sí. la cosmética industrial tiene componentes derivados del petróleo que obviamente, así como nosotros los utilizamos y nos daña a nosotros, también daña al ambiente. Entonces, ese impacto que produce, justamente como vos nombrabas, eh, es inevitable. Por eso esto de cambiar la cosmética por lo natural, por productos que sean 100% naturales, nos beneficia a todos. Y yo Y que ese los impacto uso, baja. puedo comentar que tienen el plus de la fragancia y otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, que hacen muchas cosas con lavanda, ¿no? O las velas de soja, que son deliciosas en coco. Entonces, es Exacto, como evitar que la parafina, estimula exacto, los sentidos también, además de la crema, es como que tiene un plus. Y lo de los plásticos, porque la tonelada de los plásticos, creo que leí que se puede reciclar el 10% y se generan, por ejemplo, como exacto. 100 toneladas por año, no sé, números gigantes. La complejidad tanto para el reciclado y fundamentalmente es el hecho de que, bueno, el 90% de los plásticos van a parar eh, a la basura directamente, como la gente lo dice, y no nos comprometemos a rescatarlos para reciclar. Y a su vez, el reciclado implica mucha energía. Por lo tanto, también está, a veces decimos que es bueno, pero en definitiva también hay un impacto, como vos estabas diciendo, en esta de la eficiencia eléctrica, ¿sí?, que requiere para reaprovecharlos y poder hacer productos nuevos. En el caso nuestro, optamos por envases de vidrio que son esterilizados, que se trabajan justamente y se reciclan. Nosotros desde ese lugar le aprovechamos justamente y bueno, también acompañamos a lo económico porque sabemos que nuestras clientas también guardan todos los envases porque los entregan todos los envases y eso económicamente también los favorece. Así que desde ahí es como que pequeñas acciones desde los lugares nos permiten a nosotros, como ciudadanos responsables, colaborar, no tanto desde lo privado, sino en forma social, que nos comprometemos a reutilizar, reducir y reciclar con pequeñas acciones de la vida cotidiana. Y esto es muy importante enseñarlo, porque nadie tiene por qué saberlo. Entonces, comprometernos a transmitirlo, a hacerlo saber, tanto de los más pequeños. Los más pequeños son los que se comprometen un montón y bueno, toman más conciencia de estos aspectos. A veces somos los adultos los que nos rezagamos un poquito a dentro de los alumnos por ahí me decían, bueno, pero mamá no quiere tener una caja al lado donde se junten botellas y cartones. Y bueno, sí,
acomodarnos a esta nueva realidad que es necesaria. Sí, 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 los municipios de a poco van poniendo también a disposición recolección especial y bueno, tenemos algunos centros como el SEAMSE que después creo que trabajan Sí, con el eso. SEAMSE trabaja, sí, trabaja muchísimo. El tema que tiene seriamente el SEAMSE es que al no contar con ciudadanos responsables que realmente separen y no manden al SEAMSE todo aquello que realmente se puede recuperar, eh, la cantidad de toneladas que recibe el SEAMSE no le permite separar ellos esa cantidad. Claro, Solo claro, separan un 2% de lo que reciben. O sea que sí. imaginemos de aproximadamente 18 toneladas de residuos, que son los camiones que recibe de toda la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, solo el 2% ellos separan. O Claro, sea que el no, resto nos corresponde a nosotros. Y exacto. ahí es donde viene el compromiso. Te quería hacer un comentario y por ahí vos que aportes y después una consulta. El Decime. comentario es por esto que dijiste de la energía, ¿no? Asociada a esa transformación, porque con esto de la electrónica hay muchos metales, ¿no? Pensemos en un auto, en el chasis de un auto. Eso es una mezcla de metales, entonces para poder aprovechar y separar algo, hay que gastar mucha energía. Mucha energía, tal cual. Eso. Y el otro, y la pregunta que te quería hacer es por el tema de la huella de carbono, que vos me contaste que tenías un material que nos podías Sí, que aportar. después te lo... Sí, Mm, sí, sería interesante. Justamente hay medidores de huellas de carbono que la sociedad considera que quizás, bueno, sabemos bien que las industrias y procesos que impactan en esta huella de carbono y que es serio, muy serio, pero nos olvidamos que nuestro modo de vivir cotidiano también impacta. Entonces yo te decía justamente que hay medidores de huellas de carbono que son personales, muy sencillos, donde uno puede tomar conciencia, ¿sí?, de que mi estilo de vida también impacta. Cosas muy cotidianas como dónde compro, qué compro, si tengo que ir al supermercado, voy en auto, voy en bici, voy caminando, fui a comprar, bueno, fui hasta el colegio o a mi trabajo y trabajo a 20, por ahí a 20 cuadras y arranqué el auto para ir hasta allá porque hace frío o estuve un rato calentando o qué modo de calefacción tengo en mi casa. Son pequeños índices sencillos que nos marcan mi estilo de vida, qué impacto produce. Ese impacto lo lee, es el impacto justamente de la huella de carbono, que es ese dióxido de carbono que eliminamos al ambiente, y desde ahí, claro, si yo lo pienso en yo misma, digo, bueno, es poquito, pero si lo multiplicamos por los millones de personas claro, que por siete vivimos en mil una claro, sociedad, es enorme. Y si claro, cada uno de nosotros lo reconocemos y empezamos a tomar hábitos que sean más sustentables, ¿sí? Hábitos que no impacten negativamente tanto en el ambiente, nos podría ayudar y colaborar como para decir, bueno, este es mi granito de arena, ¿sí?, en esta problemática seria que estamos viviendo, que tiene que ver justamente con lo que estamos eliminando al ambiente, ¿sí? Y que, exacto, bueno, todos somos responsables, como digo yo, exacto. mayor o menor medida. Exacto, muchísimas, muchísimas gracias porque sí, coincido con vos. A veces incluso para mí ha sido en los últimos años que me voy introduciendo un poco más en el tema y voy entendiendo y voy haciendo un cambio de hábito. Y en general, ese cambio de hábito impacta también en nuestra salud de muchas maneras, porque como vos decís, si en vez del auto uno usa una bici o camina,
tiene un plus de que ya tiene el ejercicio del día realizado, por ejemplo, ¿no? Tal O, cual. o, Y un o- beneficio o- personal también. o tener algo natural, no tener los aditivos, ¿no? La alimentación natural, la comida casera en casa, no tener un montón de productos y de sodio y de agregados que tienen los productos. Entonces es como que es cuidarse uno mismo también, o sea, es cuidar al ambiente y ver cómo está impactando, ¿no? Hoy estamos con grados bajo cero en Buenos Aires y el clima está muy, muy loco. Y hay quienes padecen más aún que nosotros. Vemos lo que pasa en Bahía Blanca, los incendios, o sea, los efectos son un montón. Entonces, el Claro, granito de arena que podamos poner seguro que sirve. por eso yo creo que fundamentalmente, bueno, es una sociedad que tiene que seguir aprendiendo, de dedicarse a escuchar un poquito esta naturaleza que está gritando y bueno, comprometerse a esos pequeños cambios que nos permitan poder pensar en un futuro que sea mucho más sostenible, más sustentable, más amigable. Y bueno, a veces decimos, ¿no? Pensarlo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que bueno, que se merecen también disfrutar de este lugar que nos fue dado. Genial, genial, Fernanda. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir eso. Después te voy a pedir entonces que me pases ese material y lo voy a subir. Voy a salir de la presentación y ahí estamos a ver si nos vemos, Ay, espérate a ver si sale cámara esta. aunque sea, Ahí está. ahí estamos. Eh, Claro que es, por ahí es el modo, a veces uno dice, bueno, nosotros no, ¿no? Pero por ahí uno dice, bueno, yo estoy limitado en esto. Sí puedo cambiar esto, sí puedo comprometerme en esto, pero como no puedo hacer más nada, sí puedo sostener proyectos de otros que sí lo encararon y lo pueden llevar adelante. Por eso, como yo decía, ¿no? Esto de los ladrillos de amor, el reciclado de las tapitas en el Garrahan, la sí economía puedo, circular, la sí, economía circular, la sí, moda circular, el sí, sí, hecho sí, de los que trabajan con los colectores, ¿viste? Los colectores solares, que lo claro. hacen todo, que lo trabajamos en la escuela y demás, que puedo decir, bueno, yo eso no llego, no puedo, no me da el cuero, no sé, no tengo idea, pero puedo ayudar a A que ellos sigan darlo a conocer, a desarrollando. que ellos puedan seguir Claro, trabajando. Entonces, tal cual. eh, de alguna manera sostener esos emprendimientos es un modo de comprometerse. Y nos Por hace otro lado, parte. bueno, claro, es un aporte que podemos hacer desde ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, igual te tengo en cuenta porque esto sigue y vos, cada vez que te escucho aprendo. O sea, voy y disfruto de los productos y me cuenta, porque estoy en este proyecto, estoy en esto. Y bueno, uno se contacta por ahí también con otra comunidad de gente y con otros proyectos y puede colaborar también por ahí socioeconómicamente, ¿no? En emprendimientos de inclusivos.